Bien, en esta grabación vamos a proceder a la resolución del examen de ecuaciones trigonométricas, bueno, en realidad es de trigonometría 2 y números complejos, cuya fecha no es la que teníais, sino es el examen que hemos hecho de hoy. Este es el planteamiento. Yo creo que el examen es bastante sencillito y vamos a ir viendo las diferentes preguntas. Vale. La primera pregunta me decían que dado un ángulo que cumple que su tangente es negativa y que está en el cuarto cuadrante, entre 270 y 360 grados, en el apartado A que calcule todas las razones trigonométricas de dicho ángulo y en el apartado B que calcule la tangente del ángulo mitad, la tangente de alfa medios. Sabéis que siempre que me dan una razón trigonométrica para calcular las restantes, tengo que utilizar bien la relación fundamental de la trigonometría, es decir, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1, eso es cuando me dan bien seno, bien coseno, y si lo que me dan es la tangente, como es el caso, la fórmula de la que tengo que partir es justamente esta que veis aquí, 1 más tangente cuadrado es igual a la secante al cuadrado. Sustituyendo en dicha fórmula me queda 1 más 9 entre 16 menos 3 cuartos al cuadrado igual a secante cuadrado. 1 más 9 entre 16, que si hacéis la cuenta veréis que es 25 entre 16 igual a secante cuadrado. Para obtener lo que vale la secante sin el cuadrado tendría que hacer no las raíces cuadradas que los números positivos sabéis que tienen. Las dos raíces cuadradas del número 25 entre 16 serían menos 5 cuartos y 5 cuartos. Para determinar cuál es la solución válida, la que aquí hemos puesto dentro de la cuadrícula azul, pues lo que tengo que tener en cuenta es que el ángulo está dentro del cuarto cuadrante como antes dijimos, y que la secante, al ser la inversa que el coseno, tiene el mismo signo que el coseno. No confundir el concepto de inverso con el concepto de opuesto. El inverso sería 1 entre, si el número es positivo, pues 1 entre un número positivo es positivo. Si fuese negativo, 1 entre un número negativo es negativo. Dicho de otra manera, un número y su inverso tienen el mismo signo. Por lo tanto, en el cuarto cuadrante el coseno es positivo, primera coordenada, y la secante por ello es la positiva, 5 cuartos. Sabiendo que la secante vale 5 cuartos, pues su inversa, que es el coseno, valdría pues 4 quintos. Por lo tanto, sabría ya lo que vale el coseno. Para averiguar lo que vale el seno, pues utilizaría la fórmula que relaciona seno, coseno y tangente. Seno entre coseno igual a tangente. Despejando el seno sería coseno por tangente, sustituyendo me queda que el seno vale menos 3 quintos. Una vez que ya tengo seno, coseno y tangente, automáticamente invirtiendo, como os decía antes, observar que cada razón tiene el mismo signo que la que está enfrente. La cosecante sería, por tanto, menos 5 tercios, la secante, tal y como antes obtuve o deduje, 5 cuartos y la cotangente sería menos 4 tercios. En el apartado B tengo que calcular la tangente del ángulo mitad. Si miráis en el formulario, tal y como sabéis, la tangente del ángulo mitad sería o bien más o bien menos, más menos, la raíz cuadrada de 1 menos el coseno de alfa entre 1 más el coseno de alfa. Y lo primero, tal y como hemos deducido aquí abajo, es pensar en qué cuadrante está el ángulo mitad. Fijaros que el ángulo alfa está entre 270 y 360, tal y como dicen en el enunciado. Pues evidentemente, si alfa está acotado entre esos dos valores, pues la mitad de alfa estará acotado entre la mitad de esos dos valores. Como si yo te digo que tengo entre 10 y 40 euros, si te digo que ya solamente me queda la mitad, pues evidentemente me quedará entre la mitad de 10 que es 5 y la mitad de 40 que es 20. Por lo tanto, el ángulo mitad estaría comprendido entre la mitad de 270 que es 135, la mitad de 360 que es 180. Por lo tanto, el ángulo mitad está en el segundo cuadrante, donde la tangente es negativa. ¿Vale? Por eso me quedo con la solución negativa y sustituyendo, cojo como valor del coseno que vale que es menos 4 quintos, si hacéis la cuenta veréis que eso vale menos un tercio. Y tendríamos completado el problema 1. Problema 2. Me dice que un ingeniero tiene que diseñar una pieza triangular para un aerogenerador en la que uno de sus ángulos me dicen que el requisito es que mida 46 grados, el lado opuesto a él 8 metros y otro de sus lados 10 metros. Me preguntan que cuál fue el diseño elegido, si se decide optar cuando haya más de una solución por aquella en la que la superficie sea menor. Bueno, de entrada lo que yo voy a hacer es resolver el triángulo para ver cuántas soluciones hay, ya os anticipo que va a haber dos, y después con el requisito que me ponen de que la superficie sea la menor posible es el criterio que me permitirá elegir entre la más favorable en relación con dicho criterio de las dos soluciones. Vale, yo voy a llamar al ángulo que me dan A, le podría llamar evidentemente con cualesquiera de las letras que yo quiera manejar, el lado que está enfrente mide 8 metros y otro de los lados, el que yo he llamado B, mide 10 metros. Lo primero que voy a hacer es, utilizando el teorema del seno, sacar el ángulo B. Seno de B dividido entre B es igual que el seno de A dividido entre A. Esto es lo que dice el teorema del seno. Despejando el seno de B, pues me quedaría la B pasa multiplicando 10 por el seno de 46 grados entre 8.
Por lo tanto, para averiguar lo que vale el ángulo, haría la función inversa del seno, el arcoseno, de este valor. La primera solución me sale dentro del primer cuadrante, que es 64,05 grados, pero el seno, la segunda coordenada, también es positivo en el segundo cuadrante. El ángulo del segundo cuadrante relacionado con este 64,05 es 115,95. Sabéis que hay veces que hay que abandonar una de las dos soluciones, pero en este caso, fijaros que como el lado B es mayor que el lado A, de momento, salvo que después incurra en algún otro tipo de contradicción cuando calcule el ángulo C y el lado C, de momento las dos soluciones serían válidas. A la primera le he llamado B sub 1, a la segunda B sub 2. Continúo en ambos casos calculando en primer lugar el ángulo que me falta. Evidentemente el ángulo que me falta tiene por amplitud 180 grados menos lo que suman los dos que ya conozco. En el primero de los casos me queda que el ángulo que me falta vale 69,95 grados. En la parte de la derecha he hecho los cálculos del de abajo, el ángulo C sub 2 valdría 108,05. Y para calcular en ambos casos el lado que me falta, C sub 1 minúscula, C sub 2, aquí debería poner, C sub 1 minúscula, C sub 2 minúscula, pues lo que hago es de nuevo aplicar el teorema del seno. En este caso tendría que C sub 1 entre seno de C sub 1 es igual que A entre seno de A. En el caso de la derecha, análogamente, C sub 2 entre el seno de C sub 2 igual a entre el seno de A. Despejo C sub 1, que me quedaría seno en el primero de los casos, 69,95 por 8 entre seno de 46. Si hacéis la cuenta, eso queda 10,45. Y en el caso del segundo triángulo, me quedaría C sub 2, replicando las operaciones, 3,45. Reviso las dos soluciones y fijaros que a priori las dos soluciones son válidas. Ya veis que el requisito siempre es que enfrente del ángulo mayor se encuentre el lado mayor, enfrente del ángulo más pequeño se encuentre el lado más pequeño. Para determinar cuál de las dos soluciones es por la que tiene que optar el ingeniero, pues lo que voy a hacer es calcular la superficie de ambos triángulos. Para calcular la superficie de un triángulo, pues lo que tengo que calcular es la altura, ¿vale? Cojo cualquiera de las bases, yo voy a suponer que lo voy a mirar tomando como base el lado B minúscula, el que mide 10, y para calcular la altura, voy a calcular la altura sobre ese lado, la altura trazada desde el ángulo B, pues voy a coger el seno de 46 grados, es decir, voy a razonar en el triángulo de la izquierda. También podría hacer en el triángulo de la derecha. Yo voy a coger el triángulo de la izquierda y me quedaría que el seno de 46 grados es el cateto opuesto h dividido entre la longitud de la hipotenusa, 10,45, el C sub 1, ¿vale? Despejando la h me quedaría 10,45 por el seno de 46. Y para calcular la superficie de ese triángulo 1, multiplico la base por la altura, 10,45 por el seno de 46, entre 2. Si cogéis la calculadora, me queda 37,59 metros cuadrados. En el segundo caso, replicando las operaciones, pero con los datos correspondientes al segundo triángulo, fijaros que lo que varía es que el lado C sub 2, en este caso como lo hemos llamado, es 3,45. El seno de 46 grados sería h entre 3,45. La altura de este segundo triángulo sería 3,45 por el seno de 46 grados. La superficie de ese segundo triángulo me queda, si hacéis la cuenta, 12,41 metros cuadrados. ¿Cuál de las dos soluciones entonces es la que va a ofrecer el ingeniero? Pues evidentemente la segunda, que es aquella en la que el triángulo tiene una menor superficie. Esta sería pues la solución del problema 2. Pasamos ahora al problema 3, bastante sencillito, ¿no? Hay un avión que tiene que volar entre Nueva York y Moscú, supuestamente debería haber ido en línea recta, pero me dice en el enunciado del problema que debido a las inclemencias del tiempo, pues se ha desviado de su ruta, ¿vale? Se ha desviado de su ruta, aparece en el dibujo. Me dice que la distancia total que debería recorrer es de 7.500 kilómetros, esto que te estoy señalando serían 7.500 kilómetros, y el piloto comunica en un momento dado a la torre de control, cuando ha recorrido 2.500 kilómetros, que esta distancia, lo que le falta por recorrer para llegar a Moscú, son 6.000 kilómetros. Y me preguntan tanto el ángulo que se ha desviado, este que aparece aquí, como el ángulo que tendría que girar el avión, que evidentemente sería este que estoy señalando aquí. Con el fin de que quede más claro, este sería el planteamiento del problema. Si hubiese ido en línea recta, habría recorrido 7.500 kilómetros. Él, en primer lugar, después de desviarse debido a la inclemencia meteorológica, 2.500 kilómetros, tendrá que enderezar el rumbo. Fijaros que si él siguiese con el rumbo recto, seguiría por la línea discontinua, pero tendrá que enderezar el rumbo. ¿Qué amplitud tendrá que enderezar? Pues lo que yo he llamado aquí beta, ¿vale? Para ello, lo primero que voy a hacer es resolver el triángulo cuyos vértices yo he llamado ABC.
partiendo de que conozco los tres lados. El lado A sería 6.000 kilómetros con las letras que yo he elegido, el lado B 7.500 kilómetros y el lado C mide 2.500 kilómetros. Utilizamos el teorema del coseno, puesto que no conozco ninguna pareja. Me queda que A cuadrado es B cuadrado más C cuadrado menos 2BC por el coseno de A. Y despejamos el coseno de A. Para despejar el coseno de A me quedaría B cuadrado más C cuadrado menos C cuadrado entre 2BC. Para despejar el coseno de A, lo primero que hago es, con este sumando que es negativo, llevármelo a la izquierda. Por eso aquí queda 2BC y no menos 2BC. Cogiendo la calculadora me quedaría que el ángulo A vale 45.04 grados, porque la otra solución, el otro cuadrante donde el coseno es positivo, es en el cuarto, pero evidentemente es imposible que un ángulo de un triángulo se encuentre ubicado en el cuarto cuadrante, entre 270 y 360 grados. Para calcular otro de los ángulos, yo voy a calcular C sub 1, el más pequeño, utilizando el teorema del seno. Me queda que el seno de C dividido entre C sería el seno de A dividido entre A. Despejando me queda que el seno de C valdría 2.500 por el seno de 45.04 grados entre 6.000. Como primera solución, primer cuadrante, me queda 17.05 grados. Como segunda solución me queda 162.85 grados. Fijaros que como el lado C es más pequeño que el lado A, yo por eso he elegido aquí el más pequeño, lo que tendría que hacer es quedarme con de las dos soluciones la más pequeña, ¿vale? Con lo cual, automáticamente yo sé que el lado C, el ángulo C, perdón, este de aquí, me diría 17.15 grados. ¿Cuánto me diría entonces el ángulo B? Pues evidentemente 180 grados menos los que suman A y C respectivamente. Si hacéis la cuenta, eso queda 117.81 grados. Una vez que ya tengo el triángulo resuelto, por rematar el problema es bien fácil, ¿no? ¿Cuál fue el ángulo que se desvió debido a la inclemencia meteorológica? Pues este ángulo de aquí. ¿Qué amplitud tiene? Que es una de las preguntas que me hacen. Pues 45.04 grados. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es el ángulo con el que él tendrá que corregir la ruta que llevaba? Pues evidentemente, conocido esto que son 117.81, tengo que caer en la cuenta de que este ángulo es llano, como veis. Este ángulo sería 180 grados. Por lo tanto, el ángulo beta sería 180 grados menos 117.81. Conclusión, tendría que hacer un viraje de 62.19 grados. Esa es la amplitud del ángulo con el cual tendría que girar el avión para dirigirse hacia Moscú. Cuarto problema, la ecuación trigonométrica. Me dice que encuentre todos los ángulos que cumplen esa condición. Bueno, por lo primero que hago es donde pone el seno del ángulo doble, pongo la fórmula equivalente, que es el doble del seno por el coseno, y a la derecha donde pone la tangente pongo seno entre coseno. Para quitar el denominador que hay, pues lo que hago es multiplicar toda la ecuación por el coseno de x. Si la parte de la izquierda la multiplico por el coseno de x, pues me quedaría 2 seno de x coseno de x por otra vez más el coseno de x, es decir, 2 seno de x por coseno cuadrado de x. Si el primer sumando que hay a la derecha lo multiplico por el coseno de x, pues evidentemente me quedaría seno de x coseno de x. Y si el último sumando la fracción la multiplico por el coseno de x, el coseno de x multiplicando entre el coseno de x dividiendo sería 1. Por eso precisamente multiplico por el coseno de x, para que desaparezca el denominador. Una vez que ya he quitado el denominador, que posiblemente era lo más engorroso al principio, me llevo toda a la izquierda, con la esperanza de poder sacar factor común. Fijaros que en los tres sumandos se encuentra el seno de x, con lo cual saco factor común el seno de x. Os repito que sacar factor común es el contrario de multiplicar, es decir, que lo que tengo que hacer es dividir. Tengo que dividir cada uno de los tres sumandos entre el seno de x. Si en el primer sumando divido entre el seno de x, pues me quedaría 2 coseno cuadrado de x. Si el segundo sumando el menos seno de x coseno de x lo divido entre el seno de x, lo divido entre el seno de x, me quedaría menos coseno de x. Y el último menos seno de x, si lo divido entre seno de x, pues evidentemente que me quedaría menos 1. Para que al multiplicar dos factores el resultado sea 0, las dos opciones son o que el primer factor, seno de x en este caso, sea 0, o que lo que se encuentra en el paréntesis, el segundo factor, es decir, el doble del coseno al cuadrado menos el coseno menos 1, valga 0. Primera ecuación, inmediata. ¿Cuáles son los ángulos cuya segunda coordenada, cuyo seno vale 0? Pues son 0 y 180 grados. Como siempre, más tanta vuelta yo quiera ampliar. Más k por 360 grados. Y esta ecuación, como veis, es una ecuación de segundo grado, en la que la incógnita,
cuando yo la resuelva no va a ser x, va a ser evidentemente el coseno de x, que es en términos de los cuales está escrita la ecuación. Aplicando la fórmula para resolver la ecuación de segundo grado, me quedaría que el coseno de x es el contrario de b, que sería 1, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, que también sería 1, y ahora sería menos 4 por a y por c. Menos 4 por 2, que es menos 8 por menos 1 más 8. Si sustituís y hacéis las operaciones, me queda como primera opción que el coseno valga 1 más 3, 4, entre 4, 1, es decir, 1, y la segunda opción es 1 menos 3, que es menos 2, dividido entre 4, menos 2 cuartos, simplificando menos 1 medio. ¿Cuál es el ángulo? Digo él porque solamente hay uno en el que la primera coordenada vale 1, pues el único ángulo es 0 grados más k por 360 grados. En particular, cuando la k vale 1, pues 360 grados también, como sabéis. Y los ángulos cuyo coseno vale menos 1 medio, pues lo que tengo que hacer es irme a mi cerebro o a la calculadora y pensar cuál es el ángulo cuyo coseno vale 1 medio. Si vais a la calculadora veréis que la calculadora te responde, o tu cerebro, porque es de los que deberíamos conocer, 60 grados. Por lo tanto, son los ángulos relacionados con 60 grados en los cuadrantes donde el coseno, es decir, donde la primera coordenada es negativa, que serían el segundo y el tercero. El del segundo cuadrante relacionado con 60, pues sería 180 menos 60, 120. Y el del tercer cuadrante, pues 180 más 60, que sería 240. Y no os olvidéis del más k por 360 grados. Esta solución no la he sombreado en azul porque fijaros que es una solución que ya antes había obtenido, 0 grados. Por lo tanto, estas serían las 4 soluciones en la primera vuelta, 0, 180, 120 y 240. Tened cuidado que al final tengo que comprobar la validez de las soluciones porque había una división. Por lo tanto, alguna de las 4 soluciones no serían válidas si en alguna de ellas el coseno fuese 0, porque sabéis que lo que no se puede es dividir entre 0. En la primera de ellas, ¿cuánto vale el coseno de 0 grados? Pues el coseno de 0 grados vale 1, por lo tanto no hay problema. En 180 grados, ¿cuánto vale el coseno de 180 grados? Pues el coseno de 180 grados vale menos 1, pues no hay problema. No hay problema porque no tendría que dividir entre 0. Y en el caso de 120 grados y de 220 grados, en el caso de 120 grados el seno vale raíz de 3 dividido entre 2, por tanto no vale 0. Y en el caso de 240 grados vale menos raíz de 3 dividido entre 2, por tanto no hay problema. Las 4 soluciones que están sombreadas son válidas. Quinto problema, dado los números complejos, z1 igual a 2 menos i, z2 igual a menos 2i, y z3, 2 menos 3i, calculan el apartado A z1 por z2 conjugado menos el cuadrado de z3. Bueno, pues fácil. Fijaros que siempre que aparecen restas y sumas, las operaciones las tengo que plantear y las tengo que abordar en forma binómica. Lo primero que voy a hacer es los números complejos que tengo que operar. En el primero de ellos es z1 por, aquí debería poner, donde pone este menos, debería poner un por, aquí sí está bien, por z1 que es 2 menos i, por, insisto, este menos está mal, por 2i menos z3, 2 menos 3i elevado al cuadrado, ¿vale? Para quitar este paréntesis, pues lo que hago es multiplicar 2 menos i por el 2i. Me quedaría 2 por 2i, que es 4i, y menos i por 2i, que sería menos 2i cuadrado. Sabéis que cada vez que multiplico por i cuadrado es como si multiplicase por menos 1, porque i cuadrado vale menos 1. Por lo tanto, menos 2i cuadrado sería más 2, ¿vale? Más 2. Y aquí tengo que hacer el cuadrado de la resta y a la par ir cambiando de signo por este menos que lleva adelante. El cuadrado del primero sería 4. Tendría que poner entonces menos 4. El cuadrado del segundo sería más 9i cuadrado, es decir, menos 9. Como tengo que poner lo contrario, tendría que poner más 9. Y el último sería el doble del primero, 4 por el segundo. 4 por menos 3i, menos 12i. Con el menos que lleva adelante, más 12i. Y por último, agrupa todo lo que no lleva i, la parte real, que sería 2 más 9 menos 4, que sería 7. Y la parte imaginaria, 4i más 12i por 16i. Este sería el número que obtengo en forma binómica. Apartado B, tengo que dividir z3 entre z1 y sumarle z2 al cubo, ¿vale? z3, como veis, es 2 menos 3i, lo tengo que dividir entre 2 menos i y sumarle menos 2i elevado al cubo. Lo primero que voy a hacer es la división. Sabéis que para hacer la división tengo que multiplicar por el conjugado del número complejo que está en el denominador. Cuando digo multiplicar, tengo que multiplicar obviamente en el numerador y en el denominador, que es la manera de que la fracción sea equivalente. Multiplico entonces 2 menos 3i y 2 menos i por 2 más i, insisto, el conjugado del denominador, y a ello le tengo que sumar menos 2i elevado al cubo, que ahora después lo haremos. Vale. Quito los paréntesis, propiedad distributiva,
de la suma de la multiplicación respecto de la suma. 2 por 2, que sería 4, 2 por i, que sería más 2i, menos 3i por 2, que sería menos 6i, cuidado con el último sería menos 3i cuadrado, pues más 3. Y abajo, suma por diferencia, diferencia de cuadrado, cuadrado del primero que es 4, y ahora sería menos i cuadrado, pero como i cuadrado es menos 1, sería menos menos 1, es decir, más 1. Y por último, menos 2i elevado al cubo, tened cuidado que tengo que elevar tanto el menos 2 como la i al cubo. Menos 2 elevado al cubo, no cabe duda, eso vale 8. Y la i elevado al cubo, pues tengo que pensar que i elevado al cubo es i cuadrado por i. I elevado a 3 es i cuadrado por i elevado a 1, es decir, i cuadrado por i. Como i cuadrado vale menos 1, pues sería menos 1 por i, es decir, menos i. Por lo tanto, menos 2 al cubo, que es menos 8, por i elevado a 3, que es menos i. Me quedaría entonces en la parte de la izquierda, en la parte real, 4 más 3, 7, entre 5, 7 quintos. La parte imaginaria sería 2i menos 6i menos 4 entre 5, menos 4 entre 5i. Más, menos por menos que es más 8i. La parte real, pues 7 quintos, y la parte imaginaria sería menos 4 quintos más 8. ¿Cuánto es menos 4 quintos más 8? Pues 5 por 8, 40, 40 menos 4, 36. Y este sería el número que queda en forma binómica. Problema 6. Dados esos 4 números complejos, en el apartado A me dice que los exprese en forma polar. Bien, para expresar los 4 números en forma polar, pues evidentemente lo que tengo que tener claro es, para no meter la pata, en qué cuadrante está cada uno de los números complejos. Y para ello, lo que tengo que tener claro es que cada número complejo se corresponde en su representación gráfica, su afijo, que es como se llama, con el número cuya primera coordenada es la parte real y la segunda la parte imaginaria. En este caso, z1, la parte real vale 0, la parte imaginaria vale menos 2. Si representásemos el número z1, pues veis que es un número que no está en ningún cuadrante. Como veis, está en la frontera entre el tercer y el cuarto cuadrante. Es un número que se ubica en el eje vertical, en la parte negativa, porque es un número imaginario puro. ¿Cuál es el módulo del vector que va desde el origen hasta el afijo? Pues evidentemente este vector mide 2 unidades. Y el ángulo, que va desde la parte positiva del eje horizontal, el ángulo que forma el vector con la parte positiva del eje horizontal, pues evidentemente sería 270 grados. Pasamos al segundo. En el segundo, fijaros que el afijo, es decir, el punto del plano relacionado con menos 1 menos i, sería la parte real que vale menos 1, la parte imaginaria que vale menos 1. Sería un número que se encuentra ubicado en el tercer cuadrante. El módulo de este vector, pues yo sé que la fórmula es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, 1, más la parte imaginaria al cuadrado, también 1, es decir, sería la raíz de 2. Y la tangente de este ángulo, la tangente de alfa, viene dado por la condición de que la tangente es b entre a, no a entre b, b entre a, en este caso sería lo mismo, 1. ¿Cuál es la tangente? ¿Cuál es el ángulo cuya tangente vale 1? Me voy a mi calculadora o me voy a mi cerebro y la calculadora o mi cerebro me tienen que responder 45 grados. Tengo que andar listo para darme cuenta de que 45 grados no es la respuesta porque vuelvo a repetir que el número complejo se encuentra ubicado en el tercer cuadrante. Por lo tanto, la respuesta es el ángulo del tercer cuadrante relacionado con ese 45 grados que me devolvió bien mi cerebro, bien la calculadora. El ángulo es 180 más 45, que sería 225 grados. Y por último llegamos, perdón, z3, el número es 2 raíz de 3 menos 2i. Parte real, 2 raíz de 3, parte imaginaria menor 2. Se encuentra ubicado, como veis, en el cuarto cuadrante. El ángulo tiene que ser, pues, del cuarto cuadrante. Para calcular la m, pues lo suyo sería cogerse la calculadora, sería la raíz cuadrada de esto al cuadrado, que sería 12, 2 al cuadrado por raíz de 3 al cuadrado, que es 3, es decir, 12, más menos 2 al cuadrado, que es 4. 12 más 4 es 16, la raíz de 16, 4. Este vector mediría 4 unidades. Y el ángulo viene dado por la condición de que su tangente es b entre a, menos 2 entre 2 raíz de 3. Es decir, si cogéis la calculadora y racionalizáis, menos raíz de 3 dividido entre 3. Por lo tanto, el ángulo es del cuarto cuadrante, como antes deduje, y para ir a la calculadora o a mi cerebro tengo que pensar raíz de 3 partido entre 3, el del primer cuadrante. Raíz de 3 partido entre 3, pues el ángulo cuya tangente vale ese valor del primer cuadrante, insisto, sería 30 grados. ¿Cuál es entonces el ángulo o la amplitud del ángulo? Pues el del cuarto cuadrante relacionado con 30 grados. 360 menos 30, que sería 330 grados. Vale.
Y el último de ellos, pues también fácil, igual que el primero. El número menos 16, pues es menos 16, 0, es un número que cae, pues como caían siempre los números reales hasta que hicimos la ampliación de los números complejos en el eje horizontal y en concreto en la parte negativa. El módulo, pues lo que mide este vector sería 16, evidentemente nunca es menos 16, el módulo de un número complejo nunca puede ser negativo, y el ángulo como veis es de 180 grados. Por lo tanto, el número complejo sería 16, 180 grados. Una vez que ya tengo cada número, aquí lo hemos puesto en forma polar, lo que estuve en el apartado A, vamos a hacer las operaciones. Primera operación me dice que tengo que determinar W. ¿Qué hay que hacer para despejar W? Pues en este caso bastante sencillo. Z3, que veis que está multiplicando, pasaría dividiendo. Z1, que está dividiendo, pasaría multiplicando. Es decir, que para calcular W tendría que hacer Z1 por Z2 elevado a 8 entre Z3. Y todas esas operaciones me voy a aprovechar de que ya en el apartado A los pasé a forma polar, lo voy a hacer en forma polar. Z1, que es 2 por 270 grados, por Z2, raíz de 2, sub 225 grados elevado a 8, y abajo tengo que poner Z3, que en forma polar es 4, 330 grados. Lo primero que voy a hacer la potencia, recordar que para hacer la potencia de un número complejo en forma polar, el módulo se eleva a la potencia, esa es la manera de calcular el módulo, sería la raíz de 2 elevado a 8, es decir, 2 elevado a 4, lo que me quedaría, es decir, 16, y el ángulo, sabéis que se multiplica por el exponente, ¿vale? El argumento, el ángulo, se obtiene multiplicando 225 por 8, que podéis comprobar que es 1800. Y por último hago la multiplicación y después la división, yo la voy a hacer a la par a ser del mismo escalón, de la misma jerarquía. El módulo de hacer la multiplicación y después la división sería 2 por 16 entre 4. Si cogéis la calculadora o lo hacéis de cabeza, 2 por 16, 32, 32 entre 4, 8. Y el ángulo sería, para multiplicar sabéis que se suman los ángulos, para dividir se resta. Por tanto sería 270 más 1800 entre 330 grados. Podéis ver que ese ángulo es 1740 grados, que reducido, ya sabéis que por convenio, siempre en un número complejo el resultado, el ángulo, se da siempre en el primer cuadrante y en sentido positivo, reducido, eso se llama reducir, pues sería 300 grados. Y esa sería la solución del apartado B1. Apartado B2, pues más fácil, ¿no? En el apartado B2 me decía que tengo que calcular las raíces cuartas, perdón, los números que elevados a la cuarta me dan Z4. ¿Qué tengo que hacer para calcular W? Pues lo contrario de elevar a la cuarta, que es hacer las raíces cuartas. Digo las porque en el campo o en el conjunto de los números complejos siempre hay tantas soluciones como índice tenga la raíz. En este caso son 4 las soluciones que hay. Todas ellas tienen el mismo módulo. El módulo sería la raíz cuarta del módulo, es decir, la raíz cuarta de 16, que podéis comprobar que vale 2. Y en cuanto a los ángulos, el primero de ellos es 180 entre 4, justamente lo contrario que contamos aquí. Si para hacer la potencia de una raíz el ángulo se multiplica por el exponente, para hacer la raíz, que es lo contrario, el ángulo se divide entre el índice. 180 entre 4, que podéis comprobar que vale 45 grados. Y el resto de las soluciones las calculo teniendo claro que los afijos de las 4 soluciones van a formar un polígono regular. Por lo tanto, todas ellas van a tener, le va a corresponder, como queréis decir, la misma parte del plano, la cuarta parte. Si divides 360 grados entre 4, verás que te quedan 90 grados. Por de una a otra, la diferencia o la amplitud va a ser, cada una se va a diferenciar de la otra en 90 grados más. Por lo tanto, la siguiente sería 45 más 90, 135. La siguiente, otros 90, 225. La siguiente, otros 90, 315. Si volvieses a sumar otros 90, pues fijaros que te quedaría 390, perdón, te quedaría 405. Pero 405, tal y como hicimos aquí, reduciendo la primera vuelta, vería que me vuelve a salir ya la primera. Por lo tanto, ya, por muchas veces más que vaya sumando 90, 90, 90, siempre solamente voy a obtener esas 4, en este caso, soluciones distintas. Y por último, el B3, tengo que calcular W. Pues para ello lo primero que tengo que hacer es el Z4 que está restando pasaría sumando, el Z1 que está multiplicando pasaría dividiendo, ¿vale? Por lo tanto, me quedaría Z4 entre Z1, por lo tanto W sería las raíces cúbicas, digo la porque va a haber 3, de Z4, 16, 180 grados, entre Z1, 2, 270 grados. Es decir, las raíces cúbicas de 16 entre 2, 8,
180 menos 270, que sería menos 90. Vuelvo a decir lo que antes os dije. Yo el número complejo siempre lo tengo que expresar reducido y en sentido positivo. ¿Cuál es el ángulo equivalente a menos 90 grados, pero en sentido positivo? Es decir, en este sentido, pues evidentemente que sería 270 grados. Por lo tanto, una vez que ya tengo el número expresado con el ángulo positivo, para calcular las raíces cúbicas, igual que hicimos antes, pues tengo que tener claro que son 3. Las 3 raíces cúbicas van a tener el mismo módulo, en este caso 2, la raíz cúbica del módulo, la raíz cúbica de 8 que vale 2. El primero de los ángulos, por el mismo motivo que antes explicamos, sería 270 entre 3, 90. Y en este caso, a cada una de las soluciones le correspondería una amplitud de 360 entre 3 de 120 grados. Por lo tanto, tengo que ir incrementando ahora de 120 en 120. La segunda solución sería por ello 2, 210 grados. Y la tercera, 2, 330 grados. Si volviese a sumar 120 grados, volvería a obtener 450 grados, que en realidad es la misma solución. Por lo tanto, estas serían las tres únicas soluciones que tiene esta ecuación. Y hasta ahí, pues hemos terminado.